Mi siguiente invitado es el profesor Euclides Tapia. Profesor, pues Vladimir Putin hasta 2030. 30 años en el poder. Sí. Hasta que Ya bueno, va a superar a Stalin. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta reelección? Es lo principal. Bueno, la prolongación de la guerra se da en un escenario ya conocido, es yo con yo. Sí. Los adversarios son correas de transmisión. Lo mismo está copiando Venezuela, que no permite que María Corina Machado corra, sino los candidatos que ellos inventan, ¿no? Porque él sabe que no le gana ni a un orate, porque ni 20% tiene apoyo nacional. Entonces, todo se sabe, pues lo que pasó allí, lo que ya era una crónica anunciada. Él ganaba, después de una intensa propaganda, inclusive con recursos del Estado, y lo demás era pues parte de la pantomima de una elección. A futuro, la prolongación de la guerra, eso es lo que... Y los problemas que el pueblo ruso desconoce, sí, se van a profundizar. Por ejemplo, la cantidad de muertos en el conflicto con Ucrania, el problema, el hueco económico que está produciendo esta guerra, el rearme total de Rusia, ¿no? O sea, orientarse ya a una guerra que va a provocar pues gastos también en ese renglón. El aislamiento completo de Europa, de donde está asentado el país, y su conversión en colonia china. Ese es el futuro de Rusia con Vladimir Putin. Pero en un momento en el cual el propio secretario pues del general de la ONU habla de la inminente y el gran peligro que hay de una guerra nuclear. Es decir, sí. Ahora, él dijo, si tropas francesas entran en Ucrania, esto pues nos Bueno, Ucrania no es Armagedón. territorio ruso. Vamos a pasar por ahí. ¿Ok? Y si Rusia lo considera como tal, bueno, porque es que la toma de Ucrania por parte de Rusia es una avanzada militar de Rusia contra Europa. Sí. Hay que ver lo que la contraparte va a sentir si se toma Ucrania, porque para sí, eso la quiere. Se la quiere para hacer lo que hizo en Crimea, para militarizarla hasta no decir, y pues proceder a provocar una situación de permanente hostilidad con Europa. Entonces, si Europa no se defiende, ahora, ¿qué posibilidades de guerra? Muy bien. Guerra nuclear, muy bien. ¿Qué idioma entiende Putin? Sí. ¿Qué idioma entiende? Él no es el que amenaza. Medvedev no es el que amenaza permanentemente con atacar a Ucrania con armas nucleares. Ellos son los que empezaron con las amenazas del uso de armas nucleares. Bueno, entonces, como que si ellos fueran el único país de la Tierra que posee armas nucleares. En esos términos ellos hablan, pensando que ellos no van a desaparecer en una guerra nuclear. Entonces, si este asunto llega a ese nivel, pues llegará a ese nivel. ¿Qué van a hacer? ¿Usar armas nucleares si entran las tropas de la OTAN? Y eso es un momento en el cual, pues la entrada de Suecia a la OTAN. Que esto, y Finlandia, provocada por esta guerra de Ucrania. Sí, claro, porque saben que quienes siguen Moldavia, luego sigue Kazajstán, y quién parte del imperio antiguo, imperio ruso, fundamentalmente Finlandia. Entonces, ¿qué le quedaba? ¿Entrar a la OTAN? Buscando esa protección. Definitivamente. Esos son los hechos. Esa es la realidad. ¿Quién está actuando? ¿Quién está invadiendo? Pero, ¿cuál es la sensación dentro, usted, profesor Tapia, que conoce bien, vivió en Rusia? Ucrania. En Ucrania. En la Unión Soviética, Ucrania. Es decir, porque al final Putin lo reelige el 80 y pico % de las personas que votaron. Correcto, pero la maquinaria, la propaganda que tiene ese señor, ese es el pueblo más ignorante que hay en el planeta Tierra, y después sigue el pueblo chino de lo que pasa en Ucrania. Él habla de operación especial, es una guerra, atacan a civiles, inclusive las instalaciones eléctricas, el problema de la calefacción, o sea, una guerra que el pueblo ruso desconoce la cantidad de muertos. Eso en mayúscula, sí, lo desconoció en la guerra de Afganistán, y ahora que hablamos más de 300.000, no 10.000 como en Afganistán, también lo desconoce. O sea, es un pueblo ignorante de lo que realmente está pasando, que ni se explica por qué Finlandia y Suecia entran a la OTAN. Supuestamente porque la OTAN o Estados Unidos los obligó. O sea, a sabiendas de que es producto de una invasión. Porque eso es lo que está haciendo Putin allí. O sea, es un pueblo desinformado y atemorizado. Porque allí o vas preso o te matan. Ese es el futuro, ese es el destino de los candidatos presidenciales y de los opositores, presos. Entonces, ¿qué le queda a ese pueblo? ¿Qué alternativa tiene ese pueblo? Ninguna. Una implosión interna nada más
de las Fuerzas Armadas y eso tampoco. Tampoco. O sea, eso no Lo está que bien, pasó eso- con Wagner el año pasado No, demuestra eso no. que Así tiene todo atado bien. Sale Putin, se muere Putin mañana o pasado y viene otro Putin. 30, 40, bueno, 30, bueno, quizá menos porque ya lo que quieren reemplazarlo como Patrushev o Medvedev, pues ya tienen también sus años, ¿no? Pero es otro líder eterno, o sea, lo de siempre, históricamente, la forma como se han gobernado. Bueno, lo cierto es que esto, pues hace que en un momento en el cual hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en Inglaterra, hay movimientos políticos en la mitad de la humanidad, en Francia también. Es decir, ¿cuál es el futuro del mundo en un momento como este? Muy, muy complicado, definitivamente complicado. No se avisora en el horizonte solución al problema porque ellos quieren una solución a la rusa. Yo me robé lo que me robé, vía mano militar y o la aceptas o lo aceptas. Esa es la solución rusa del problema. Y esa solución es inadmisible porque entonces eso ya pues barremos con el derecho internacional y Estados Unidos invade Cuba, Nicaragua, Venezuela, el que le da la gana porque bueno, lo invadí pues, ¿no? Entonces esa salida que es abanicada, y eso quiero resaltarlo, por todos los partidos nazis del mundo, por todos los partidos fascistas del mundo y por todos los partidos comunistas del mundo. Toda la izquierda, en términos generales, apoya esa invasión, apoya la violación del derecho internacional. Entonces, ¿qué le espera a la humanidad? Esto, un horizonte, pues, porque si tú quieres negociar conmigo, pero tú quieres imponer tus condiciones en la negociación, ¿de qué negociación estamos hablando? Entonces no hay solución, no hay negociación. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, profesor, porque también su opinión como experto en derecho internacional de lo que está ocurriendo con la Embajada de Nicaragua. ¿Cómo no? ¿Cuál es? El escenario que yo estoy viendo ahí es que está provocando una ruptura. Nicaragua está haciendo cosas ilegales, pues ellos saben que contravienen la declaración la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre relaciones consulares, ¿verdad? Que taxativamente establecen que tú no puedes hacer pero se le avisó a la Cancillería. Es decir, la No, Cancillería pero la verdad que no es una aviso, clase tienen que pedir permiso. de hostilidad. No solicitó permiso. O sea, ellos no pueden abrir en David un consulado o en Metetí, en Colombia, si no tiene permiso de la Cancillería. Entonces, tú estás provocando. ¿Cómo tú vas a actuar en contra de la ley del Estado territorial? Que ya, segundo paso. Entonces, ahí yo siento que el objetivo de ellos es provocar una ruptura con Panamá, de relaciones, acusar a Panamá de la ruptura y abandonar su responsabilidad con el asilado. Hay algo que me llama la atención porque nosotros no hemos, es decir, no se ha oído esa voz tan fehaciente. En el caso, por ejemplo, de este señor López Obrador diciendo que nos iba a mandar los haitianos en bus hasta Panamá. O de lo que está pasando en la frontera con Colombia, donde Colombia cree que nosotros somos una especie de... Un repositorio. El depósito de todo lo que ellos no quieran. Es más, Petro ya va a cumplir un año, bueno, va a cumplir 2 años en la presidencia y no ha venido a Panamá, ni se ha acercado a Panamá. Así es. Es decir, ¿dónde están nuestras relaciones exteriores? ¿O cuáles son las prioridades de las relaciones exteriores de Panamá? Bueno, eso habría que preguntarle al partido gobernante, porque es que desde el momento en que llegaron al poder, ellos no establecieron los parámetros. Lo único que pareciera que tenemos como norte en las relaciones exteriores es hacer lo que los americanos creen que deben hacer y hacen, a la buena o a la mala en Panamá. Bueno, a veces, porque ahora con el TLC, que no hubo aquiescencia de parte de Estados Unidos, entonces abrieron el espacio más a China, ¿no? Sí. O sea, depende, ¿no? Porque ellos siempre han querido jugar, sí, ¿no? Como que son la balanza, ¿no? El fiel de la balanza. Entonces, a veces, en términos generales, hacerle caso a Estados Unidos. Pero en ocasiones como esta, de que no quisieron prorrogar los Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, entonces ellos abrieron las negociaciones, la impulsaron con China, como una fórmula de amenazar a los Estados Unidos. Sí, chantaje. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas. El profesor Euclides Tapia, analista internacional.